Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a hablar acerca del reino Plantae, acerca del reino de las plantas. Así que vamos a ver, estas son las instrucciones que son ya parte de las diapositivas para que ustedes puedan copiar en su cuaderno. Bien, entonces vamos a comenzar con algunas características importantes acerca de las plantas. Estas plantas van a ser organismos, van a ser seres vivos que son multicelulares, ¿no? Que van a ser compuestas por bastantes células y a su vez estas células van a ser del tipo eucariotas, que ya vimos en clases pasadas que las eucariotas van a poseer un núcleo definido y también van a poseer organelos. ¿Qué más? Van a presentar movimiento, pero no van a presentar desplazamiento, ¿no? De repente, desde nuestro punto de vista, externamente las plantas están todas quietitas, todas tranquilas, pero sin embargo en el interior hay bastante actividad, ¿no? A esto se refiere con esta frase, ¿no? Justamente que las plantas, por medio de las raíces y de los tubos conductores que tienen, van a poder desplazar sus nutrientes hacia toda la planta en sí, ¿no? Desde el tallo se va a desplazar hasta las hojas y de las hojas a sus frutos y así. Inclusive algunas plantas han desarrollado algunos mecanismos en forma de defensa para que no puedan ser comidas, ¿no? Como la producción de sustancias tóxicas. Inclusive el ají que nosotros comemos en nuestro segundo, en nuestra sopa, ¿no? Es una sustancia tóxica, entre comillas también, que sirve como medio de protección para las plantas, ¿no? Para que de repente otros animales, bueno, además de ser humano, no la pueda comer. Una característica bastante importante acerca, ya hablando del mundo microscópico de repente un poco, acerca de la célula, es que las plantas se van a caracterizar o se van a diferenciar de la célula animal que van a poseer una pared celular. Y esta pared celular va a estar compuesta de pectina y celulosa, que justamente son estas sustancias que le dan la rigidez necesaria a la planta, ¿no? De repente por ahí tú habrás cogido un tallo de una planta, no sé por qué razones, y te has puesto a romperla, has notado que de repente tiene alguna cierta rigidez, ¿no? Pero a ver, intenta romper el tronco de un árbol, ¿no? Justamente es gracias a estas dos sustancias que le dan esa rigidez, esa dureza. Bien, vamos a hablar acerca también de las plantas como base de la cadena trófica, ¿no? En buen cristiano, la cadena trófica quiere decir que van a ser la base de la cadena alimenticia. No es lo mismo. Cadena trófica, cadena alimenticia. No, justamente como vimos en este esquema, es donde comienza prácticamente toda la cadena alimenticia, ¿no? Bien, vamos a ver también acerca de las plantas que van a tener dos maneras de reproducirse. Se van a reproducir tanto sexual como asexualmente. Cuando nos referimos a una manera sexual de referir, o perdón, una manera sexual de reproducirse, estamos hablando de dos gametos, uno masculino y uno femenino. Y de la manera asexual estamos hablando de que a partir de una célula se va a partir a la mitad y estas dos mitades que han salido de la célula madre son idénticas a la célula madre. Las células hijas son idénticas a la célula madre. Y justamente esta reproducción asexual se va a dar en la fase diploide, ¿no? Donde va a haber un esporofito y este esporofito se va a partir por meiosis, ¿no? En esporas. Y a su vez estas esporas se van a transformar en gametos masculinos y gametos femeninos. Y a su vez también por mitosis van a fecundarse y se va a formar otra vez el otro ciclo, ¿no? La fase sexual de la planta se va a llamar fase haploide. También estas plantas vamos a encontrarlas en prácticamente todos los ambientes del mundo. Bueno, algunas excepciones como en los ambientes más fríos, ¿no? Pero es conocido también que las plantas, sobre todo los cactus, son las que van a resistir ambientes más adversos, ¿no? Como por ejemplo los cactus que ya mencionamos, los cuales no van a necesitar mucha agua, sino van a justamente tomar el agua que hay en el ambiente, ¿no? Para poder sobrevivir. Otra cosa que tenemos que destacar de las plantas es su nutrición, que gracias a ellas prácticamente también estamos vivos nosotros debido a que justamente por medio de la fotosíntesis, que quiere decir que las plantas van a coger tanto la luz solar, el dióxido de carbono y también el agua que está en el ambiente, van a agarrar y por medio de reacciones químicas bastante interesantes, van a convertirlas en azúcar y oxígeno. El azúcar se lo van a quedar a la planta para poder sobrevivir y el oxígeno lo van a expulsar, no es como un desecho. Y justamente es gracias a ese desecho que nosotros podemos vivir, ¿no? Gracias al oxígeno. Pero además, esta no es la única forma de nutrirse de las plantas, sino van a presentar otros tipos, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo la ingestión
la digestión, la absorción, la respiración también, una forma de nutrirse, la excreción y la circulación, ¿no? Inclusive hay algunas plantas que han evolucionado de tal manera de que puedan digerir a seres vivos, ¿no? Absorber a nutrientes de seres vivos, como por ejemplo las famosas plantas carnívoras. O también hay algunas plantas que son parasitarias y se van a alimentar muy vivas ellas de los nutrientes de otras plantas inclusive. Vamos a clasificar para el mayor estudio de las plantas, el mejor estudio de las plantas de dos maneras, a las plantas que tienen semillas y a las que no. Las que no tienen semillas, básicamente van a tener otro medio de reproducirse, porque nosotros vamos a considerar que justamente estas flores y por ende las semillas, que es las que generan las flores, son el medio de reproducción. Cómo estas plantas se van a poder duplicar, van a poder formar otra generación de plantas, ¿no? Justamente es a través de estas flores que va a ser como el aparato reproductor y las semillas que van a ser como que el embrión, ¿no? Una nueva plantita. Y justamente, ¿cómo es que las plantas que no tienen ni flores ni semillas se reproducen? Por ello vamos a encontrar a las esporas. Y estas esporas van a estar presentes en las briófitas y en las terófitas, ¿no? Las briófitas son los musgos y las terófitas son los helechos. En cambio, las que sí tienen flores y tienen semillas la tienen como que más fácil, pero inclusive entre ellas van a haber alguna diferencia, ¿no? Hay algunas que no van a tener frutos en sí, que van a ser las gimnospermas, que vamos a encontrar por lo general en los árboles robustos, que van a ser el pino y el ciprés. Y en las que sí tienen frutos, ¿no? Las más conocidas de repente, las angiospermas, las que tú te llevas a tu plato de comida. ¿No? Las angiospermas vamos a encontrar de dos, tanto a las dicotiledóneas como a las monocotiledóneas. Pero esta no es la única forma de clasificarlas, sino también las podemos clasificar debido a que si van a presentar estos vasos conductores, unos tubos conductores, que van a ser las que no presentan estos tubos y las que sí presentan, ¿no? Las no vasculares, que van a ser los musgos, las hepáticas y los antóceros, que van a ser prácticamente a partir de una alga verde ancestral, y las que sí van a presentar estos túbulos, ¿no? Que van a ser las primeras plantas vasculares y después va a evolucionar a las plantas con semilla, ¿no? De estas plantas va a haber algunas que no van a tener semilla, que van a ser los helechos, y las plantas que sí van a tener semilla, que van a ser las plantas con flores o las plantas sin flores. Acá ha habido un error en la imagen, acá debe ser sin flores. Bien, acá encontramos ya de manera más esquemática cómo podemos clasificar a las plantas, ¿no? Tenemos a las que tienen vasos conductores y a las que no tienen vasos conductores, ¿no? Estos que no poseen vasos conductores son las briófitas y a las que sí tienen vasos conductores las traqueófitas. Luego se van a dividir en las que no tienen semillas, que son las terófitas, y en las que sí tienen semillas, que van a ser las espermafitas. Y justamente esas espermafitas se van a dividir en dos, en las que son gimnospermas y las que son angiospermas, ¿no? Estos criterios de clasificación no son los que se usan actualmente para clasificar a las plantas: la presencia de vasos vasculares, la presencia de semillas y la presencia de la misma envoltura, ¿no? Que viene a ser la de acá, el último: presencia de vasos, presencia de semillas y presencia de envolturas. Este es un esquema ya más gráfico: las vasculares y las no vasculares. Bien, así que vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Primero vamos por las no vasculares, ¿no? Las que sin tejidos conductores, tampoco no tienen raíz, ni tallo, ni siquiera hojas, ¿no? Estas plantas son las más simples y las más primitivas, las cuales son más conocidas como los musgos, ¿no? Viven típicamente en ambientes húmedos, ¿no? Por lo cual estos ambientes húmedos le da la suficiente agua. También se van a reproducir de manera sexual, ¿no? Como ya dijimos que la reproducción sexual va a requerir de dos gametos: un gameto masculino, perdón, que va a ser el anterido, y el otro femenino, que en este caso va a ser el arquegonio, que más se van a caracterizar por poseer tallos y hojas, pero van a carecer de raíces, ¿no? Esto es bastante interesante debido a que justamente a modo de raíz, entre comillas, van a estar los rizoides, que van a estar adheridos a una superficie, ¿no? Y justamente a través de estos rizoides van a poder absorber el agua y los minerales, ¿no? Suficientes para poder hacer que esta planta sobreviva. No son las briófitas. Vamos a tener también a las terófitas. Ya justamente van a ser ya las plantas vasculares. Estas plantas son mayoritariamente terrestres y van a ocupar zonas de sombra también.
Estas plantas son bastante antiguas también, debido a que justamente en la época de los dinosaurios ya existían este tipo de plantas, que son básicamente los equésitos, perdón, y los helechos, ¿no? Y justamente algo interesante a destacar es que este tipo de plantas se van a reproducir por medio de esporas, ¿no? Si nosotros volteamos o vemos en la parte de atrás de los helechos, vamos a encontrar algunas esporitas, ¿no? Que van a ser prácticamente las hijas de estas plantas. Esta es la forma como se reproducen, ¿no? Por medio de las esporas. Y se van a desplazar a través del viento y se van a como que cultivar en otro lado. Bien, por otro lado también vamos a tener dentro del campo, ahora sí, de las plantas con semilla, con flores y semillas, a las espermafitas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Primero vamos a encontrar a las gimiospermas. Estas gimiospermas van a proceder semillas, pero no van a presentar en sí ni flores ni frutos verdaderos. En sí, estas semillas van a encontrarse de forma desprotegida, ¿no? Porque nosotros sabemos que la semilla, ¿dónde normalmente la encontramos? En el fruto, ¿no? Por ejemplo, en un mango, nosotros lo que comemos es la parte carnosa, la parte prácticamente del cual se está nutriendo la semilla del mango, ¿no? En cambio, en este gimnospermas, la semilla, la pepa, cotidianamente, o comúnmente hablando, se va a encontrar en forma de conos y de piñas. Estas plantas van a ser leñosas, ¿no? Con aspecto arbóreo, y las cuales van a presentar una polinización anemófila, ¿no? Quiere decir por el viento, y van a ser también dicoicas, que van a ser de sexos separados. No, estas plantas también son bastante interesantes debido a que vienen de tiempos bastante antiguos, ¿no? Acá en Lima hay una arboleda de ginkgos, está en Lima Sur, no me acuerdo en qué parte exactamente, pero lo pueden buscar en internet. Hay una arboleda de ginkgos y estos ginkgos vienen de tiempos muy, pero muy antiguos. No es prácticamente un fósil viviente y acá tenemos un ejemplo de algunos conos y piñas. Y por último ya tenemos a las angiospermas, que vienen a ser las plantas con flor y fruto, ¿no? Flor, fruto y semilla respectivamente. Y estas las vamos a encontrar de dos maneras, ¿no? Las vamos a encontrar como monocotiledóneas y a las dicotiledóneas. Y acá ya les presento las principales diferencias, ¿no? Como ya nos da un spoiler su nombre, las dicotiledóneas van a tener di que, o mejor dicho, di viene de doble, ¿no? Doble cotiledón. Y la de monocotiledonia, un solo cotiledón. También van a presentar algunas diferencias en cuanto a la hoja, que van a presentar en el caso de las dicotiledóneas una nervadura, estas ramificaciones, ¿no? Estas que van a estar unidas al tallo, van a ser de forma ramificada. En cambio, la de las monocotiledóneas va a ser de forma paralela. Entre los vasculares también, entre los vasos conductores, vamos a encontrar diferencias que en caso de las dicotiledóneas van a estar dispuestas radialmente, en cambio de las monocotiledóneas van a estar de forma esparcida, ¿no? Estos vasos. La flor también va a ser bastante interesante debido a que los dicotiledóneas van a presentar normalmente 4 o 5 flores, ¿no? O mejor dicho, hojas. Las flores van a estar en 4 o 5 o múltiplos. Y en las monocotiledóneas va a estar de 3 o múltiplos también. Y justamente otra diferencia es que van a presentar las dicotiledóneas 3 poros y en el caso de las monocotiledóneas 2. ¿No? Bien, estas han sido ya las plantas, acá les presento algunas. Como ya mencionamos casi al principio, básicamente la flor viene a ser el aparato reproductor donde se va a germinar la semilla, ¿no? El fruto. Y al partir del fruto se va a generar una semilla. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero hay algo importante que también tenemos que reconocer es la rama dedicada especialmente para el estudio de las plantas viene a ser la botánica, ¿no? Así como hay ramas también dedicadas a otros campos, por ejemplo, los animales se encarga de estudiar la zoología, también para las plantas también hay un campo especial, ¿no? Y este campo es bastante útil en la actualidad debido a que muchas enfermedades, o mejor dicho, muchas enfermedades tienen su tratamiento en medicinas, pero estas medicinas están basadas en plantas muchas veces, ¿no? Y justamente se estudia estas plantas para poder generar medicinas o también se usa para saber cuando una planta también es útil para la alimentación, por ejemplo, para el arroz, se puede inclusive hasta mejorar, ¿no? Su producción en menos tiempo y cositas así.
De estos se encarga la botánica. Bien chicos, esa ha sido la clase de hoy. Acá les dejo una pequeña dinámica, ¿no? Para que ustedes puedan realizarla en casa y a ver qué tanto han aprendido. Bien, vamos a dar por terminada esta clase, así que ahí más adelante les dejo la tarea para que ustedes puedan realizarla. Bueno chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense bastante. Bye.